Cuando mis manos tocaron la piel helada del bebé, supe que elegir salvarlo significaba condenarme. El niño temblaba contra mi pecho. Sus labios azules apenas se movían, y en su cuello, imposible de ignorar, brillaba la marca que lo convertía en heredero de un reino que me había arrojado como basura. No tenía manada, no tenía nombre ante la ley, pero ese bebé, llevaba la sangre del rey Alfa más temido de las tierras del norte. Lo que no sabía entonces era que el vínculo ya había comenzado, que cada latido de ese niño despertaba algo ancestral, algo prohibido, algo que conectaba mi esencia omega con un alfa que había jurado nunca volver a sentir. Cuando el rey me vio por primera vez, sus ojos dorados no mostraron gratitud, mostraron ira, porque el destino acababa de atarlo a la única mujer en su reino que no tenía derecho a existir. Pero volvamos al principio, al momento en que todo comenzó a romperse, o tal vez a repararse. Volvamos a la noche en que encontré al heredero perdido bajo la luna roja, cuando aún creía que podía salvarlo sin perderme a mí misma. Esta es la historia de cómo una omega rechazada se convirtió en reina, de cómo un rey sin corazón aprendió a sentir de nuevo, y de cómo un bebé abandonado unió un reino, al costo de casi destruirlo. Siéntate, respira hondo, porque lo que estás por escuchar cambiará tu forma de entender el destino, el poder, y lo que significa proteger a quien amas cuando el mundo entero dice que no deberías. El frío llegaba desde el bosque como un animal hambriento. Elena caminaba entre los árboles con la capucha hundida hasta los ojos, sus botas aplastando la nieve recién caída. No tenía destino. Nunca lo había tenido desde que la manada de su padre la expulsó 3 inviernos atrás. Una omega sin marca, sin protector, sin valor. En las tierras del norte, eso significaba menos que nada. Llevaba 2 días sin comer. El último refugio la había echado cuando olieron su esencia. Demasiado débil para ser útil. Demasiado vulnerable para no ser un problema. Los omegas solitarios atraían conflictos. Y en un reino donde las manadas de lobos controlaban cada aldea, cada camino, cada rincón de poder, los conflictos significaban muerte. La luna roja comenzaba a elevarse sobre las montañas. Elena la miró un instante, sintiendo ese tirón ancestral en el pecho que todas las de su clase conocían. La luna de sangre, la luna del vínculo. Las leyendas decían que bajo su luz, los destinos se entrelazaban de maneras irreversibles. Elena no creía en leyendas. Había aprendido que el destino era solo otra palabra para la crueldad. Entonces escuchó el llanto, débil, casi un susurro contra el viento, pero inconfundible. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el sonido, sus piernas hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El llanto provenía de un claro pequeño, oculto entre pinos retorcidos, y allí, sobre una manta hecha jirones, envuelto en trapos sucios que apenas cubrían su piel azulada por el frío, estaba el bebé. Elena cayó de rodillas junto a él. El niño no podía tener más de 3 meses. Sus labios temblaban. Sus ojos, apenas abiertos, eran de un dorado profundo que cortaba el aliento. Y en su cuello, visible incluso bajo la mugre y la sangre seca, brillaba una marca. No una marca cualquiera. La marca de la corona. El símbolo de la línea real de los Valdir. La dinastía Alfa que gobernaba el reino del norte desde hacía 300 años. Elena sintió que el mundo se detenía. Este bebé era de sangre real, un heredero. Pero si estaba aquí, abandonado en medio del bosque bajo la luna roja, solo podía significar una cosa. Alguien quería que muriera. No, no, no. Elena lo levantó con manos temblorosas, presionándolo contra su pecho. El niño estaba helado, demasiado quieto. No te rindas, por favor, no te rindas. Su instinto omega despertó con una fuerza brutal. Era como si cada fibra de su ser le gritara que protegiera a esa criatura. No importaba quién fuera. No importaba que la marca en su cuello lo convirtiera en alguien inalcanzable para alguien como ella. Elena se quitó la capa y envolvió al bebé con ella, frotando su espalda diminuta, soplando aire tibio sobre su rostro. El niño tosió. Sus labios recuperaron un tenue color rosado. Y entonces, milagrosamente, sus ojos dorados se abrieron y la miraron. En ese instante, algo se rompió dentro de Elena. O tal vez se reparó. El bebé dejó de llorar. Su manita se cerró alrededor del dedo de Elena con una fuerza sorprendente. Y ella supo, con una certeza que no podía explicar, que no podía dejarlo. Que salvarlo era más importante que cualquier cosa que hubiera hecho en su vida. «Te protegeré», susurró Elena.
sus labios rozando la frente del niño. No sé cómo, no sé de qué, pero te protegeré. Miró alrededor del claro. Quienquiera que hubiera dejado al bebé aquí podría regresar. O peor, podría estar observando. Elena necesitaba moverse. Necesitaba encontrar refugio antes de que el frío o los lobos salvajes los encontraran a ambos. Se puso de pie con el bebé contra su pecho, sintiendo el peso de él como un ancla y una promesa. La nieve caía más fuerte ahora, borrando sus huellas casi al instante. Bueno, tal vez eso los ayudaría. Caminó durante horas, alejándose del claro, buscando alguna señal de civilización. El bebé dormía profundamente, su respiración acompasada contra el latido de Elena. Cada vez que ella miraba su rostro, sentía ese tirón inexplicable de nuevo, como si estuviera conectada a él de alguna forma que iba más allá de la compasión. Finalmente, cuando sus piernas estaban a punto de ceder, encontró una cabaña abandonada al borde de un arroyo congelado. La puerta colgaba de las bisagras, pero las paredes estaban intactas. Elena entró, cerró la puerta lo mejor que pudo y se dejó caer en un rincón. Encendió un fuego pequeño con las ramas secas que encontró apiladas junto a la chimenea. El calor comenzó a llenar el espacio. Elena desenvolvió al bebé con cuidado, revisando cada centímetro de su piel. Aparte del frío, parecía estar bien, sin heridas, sin señales de violencia. Solo esa marca en el cuello, perfecta, irrefutable. Elena tocó la marca con la punta de los dedos. Era cálida, pulsaba levemente, como si tuviera vida propia. Las marcas reales se transmitían de sangre a sangre, un poder ancestral que identificaba a los herederos legítimos del trono. No se podían falsificar, no se podían ocultar. ¿Quién eres?, preguntó Elena en voz baja, aunque sabía que el bebé no podía responder. ¿Y por qué alguien querría que murieras? El niño bostezó, sus ojos dorados brillando a la luz del fuego. Y Elena, exhausta, hambrienta, aterrada, sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Tal vez el destino era cruel. Tal vez las leyendas eran mentiras. Pero esta noche, bajo la luna roja, Elena había encontrado algo que valía la pena proteger. Aunque eso significara enfrentarse a todo un reino. Aunque eso significara condenarse a sí misma. Se acurrucó junto al fuego con el bebé en sus brazos, sus ojos vigilando la puerta, su cuerpo listo para huir en cualquier momento. El silencio del bosque la rodeaba. Pero dentro de ese silencio, Elena podía escuchar algo más. Un susurro en el viento, una promesa, o tal vez una amenaza. El rey vendría por su hijo, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El salón del trono estaba sumido en un silencio helado. Damián Valdir, rey alfa del Reino del Norte, observaba a los consejeros reunidos ante él con una expresión que no revelaba nada. Sus ojos dorados, idénticos a los del bebé que Elena sostenía a kilómetros de distancia, recorrían cada rostro con la precisión de un depredador evaluando presas. Nadie se atrevía a hablar primero. Nunca lo hacían. El rey tenía 32 años, pero su mirada parecía tallada en hielo milenario. Desde la muerte de su compañera destinada 5 años atrás, algo en él se había apagado, o más bien, se había endurecido hasta convertirse en piedra. Ya no había sonrisas, ya no había perdón, solo eficiencia, poder y una distancia emocional que hacía que incluso los alfas más poderosos de su corte bajaran la vista. «Hablen», dijo Damián finalmente, su voz grave resonando en las paredes de piedra. No era un pedido, era una orden. El consejero Terón, un alfa de cabello plateado y cicatrices de batalla en el rostro, dio un paso adelante. Era el único que se atrevía a sostenerle la mirada al rey, aunque fuera brevemente. «Majestad, hemos recibido informes de las patrullas del Bosque Norte. Encontraron señales de actividad cerca del claro donde abandonaron a mi hijo». Damián completó la frase con una frialdad que hizo que varios consejeros retrocedieran. «Pueden decirlo. No finjan que no todos en esta sala saben lo que ocurrió». El silencio se espesó. Hacía 3 meses, la concubina del rey había dado a luz en secreto. Nadie sabía de su existencia hasta que apareció en el palacio, exigiendo reconocimiento para su hijo. No era su compañera destinada, solo una relación efímera que Damián había mantenido en sus años de luto. Pero el niño llevaba la marca. Era su heredero legítimo. La mujer había muerto días después del parto. Complicaciones, dijeron los sanadores. Pero Damián sospechaba la verdad. Alguien en su corte no quería que ese niño existiera, y cuando el bebé desapareció del palacio hace 2 semanas, Damián supo que su sospecha era correcta. Las patrullas no encontraron cuerpo, continuó Terón, eligiendo sus palabras con cuidado, pero sí rastros, huellas pequeñas,
Una mujer, posiblemente. Omega, por el aroma residual. Los ojos de Damián se entrecerraron. ¿Una Omega se llevó a mi hijo? ¿O lo encontró Majestad? Los rastros sugieren que el niño fue abandonado primero. La Omega apareció después. Damián se puso de pie. Su estatura imponente dominaba el salón. Media casi 2 metros. Y su presencia alfa era tan intensa que hacía que el aire se sintiera más denso, más difícil de respirar. Quiero grupos de búsqueda en cada aldea, cada refugio, cada maldito rincón del territorio norte. Si esa Omega tiene a mi hijo, la quiero aquí, viva. Majestad, intervino otro consejero, Cassian, un hombre de rostro afilado y ojos calculadores. ¿Estamos seguros de que el niño sigue con vida? Han pasado 2 semanas en pleno invierno. Un bebé sin protección adecuada. Si estuviera muerto, lo sabría. Damián no explicó cómo. No necesitaba hacerlo. Los vínculos de sangre entre alfas y sus herederos eran poderosos. Damián sentía una presencia tenue pero constante en el fondo de su conciencia, como un hilo invisible que lo conectaba con su hijo. Débil, distante, pero ahí. El niño vivía, y quienquiera que lo hubiera encontrado lo estaba manteniendo con vida. Damián debería sentir gratitud, pero lo único que sentía era ira. Ira por la traición de alguien en su corte. Ira por su propia ceguera al no prever el peligro. Ira porque una Omega sin nombre ahora tenía en sus manos el futuro de su linaje. Duplicen las recompensas, ordenó. 1000 monedas de oro para quien traiga información, 5000 para quien traiga al niño. Y hizo una pausa, su mandíbula tensándose. Inmunidad total para la Omega si coopera. Cassian arqueó una ceja. ¿Inmunidad? Majestad. Si ella participó en el secuestro, no participó. Damián lo dijo con una certeza que él mismo no entendía del todo. Los rastros lo confirman. Llegó después. Lo encontró. Y por alguna razón, decidió no dejarlo morir. Aún así, una Omega sin manada que se atreve a tomar un bebé real, salvó a mi heredero cuando mi propia corte lo dejó morir. La voz de Damián era peligrosamente baja. Eso merece más que muerte, Cassian. Merece respuestas. Merece que la escuche antes de juzgarla. El consejero inclinó la cabeza, pero Damián vio el destello de descontento en sus ojos. No importaba. Cassian siempre había sido ambicioso, siempre buscando formas de ascender, de acumular poder. Damián lo mantenía cerca por esa misma razón. Mejor tener a las serpientes donde pudiera verlas. Hay otro asunto, Majestad, dijo Theron, sacando un pergamino enrollado. Llegaron noticias del Reino del Sur. El Lord Marcus Draven solicita una audiencia. Dice que tiene información valiosa sobre disturbios internos. Damián aceptó el pergamino y lo leyó en silencio. Marcus Draven, un alfa menor con territorios en la frontera. Ambicioso, pero lo suficientemente inteligente para no desafiar abiertamente al trono. ¿Qué querría ahora? Concédanle audiencia en 3 días, dijo Damián, dejando el pergamino sobre el trono. Y mantengan vigilancia sobre sus movimientos. No confío en nadie que viene ofreciendo información sin ser solicitada. Como ordene, Majestad. Damián despidió al consejo con un gesto. Todos se retiraron en silencio, dejándolo solo en el vasto salón, solo con sus pensamientos, solo con esa presencia tenue en su conciencia que le recordaba que en algún lugar del reino, su hijo respiraba. Caminó hacia la ventana que daba al bosque norte. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo en blanco. En algún lugar allá afuera, una Omega sin nombre cuidaba al heredero del trono. Una Omega que, según los informes, no tenía manada, no tenía protector, no tenía nada. ¿Por qué arriesgaría todo por un niño que no era suyo? Damián cerró los ojos. El rostro de su compañera muerta apareció en su mente, como siempre hacía en momentos de silencio. Liora, su alma gemela, la mujer que el destino le había dado y que la enfermedad le había arrebatado. Desde entonces, Damián había cerrado esa parte de sí mismo. No volvería a sentir, no volvería a ser vulnerable. El vínculo de destino solo traía dolor, pero ahora tenía un hijo, un heredero, una razón para asegurar que su linaje continuara, incluso si su corazón no lo hacía. «Encuéntrenla», murmuró al viento, sabiendo que nadie lo escuchaba. «Encuéntrenla antes de que sea demasiado tarde», porque Damián sabía algo que sus consejeros no sabían. Quien había intentado matar a su hijo aún estaba en el palacio, y cuando encontrara a esa Omega, cuando recuperara a su heredero, desataría una purga que nadie en la corte olvidaría. El rey sin corazón estaba a punto de recordarles a todos por qué ese título no era solo un insulto.
Era una advertencia. Elena despertó con el sonido de cascos golpeando la nieve. Se incorporó de inmediato, su corazón martilleando contra las costillas. El bebé dormía profundamente en sus brazos, ajeno al peligro. Afuera de la cabaña, voces masculinas cortaban el silencio del amanecer. Las huellas terminan aquí. Revisen el interior. Con cuidado. Elena buscó desesperadamente una salida. La única ventana estaba bloqueada por tablas podridas. La puerta principal era la única opción, pero escuchó pasos acercándose a ella. No había tiempo. No había escapatoria. La puerta se abrió de golpe. 3 guerreros entraron, vestidos con las armaduras negras de la Guardia Real. Sus ojos la encontraron de inmediato. Elena retrocedió instintivamente, presionando al bebé contra su pecho, su cuerpo interponiéndose entre él y los desconocidos. «No se acerquen», advirtió, su voz temblando pero firme. «No lo lastimarán». El guerrero al frente, un alfa de cabello oscuro y cicatriz en la mejilla, levantó las manos en un gesto apaciguador. «Nadie va a lastimar al heredero. Órdenes del rey. ¿Y a mí?» Elena apretó la mandíbula. «¿Qué órdenes tienen sobre mí?» El guerrero intercambió miradas con sus compañeros. «Traerte viva, junto con el niño. El rey quiere hablar contigo». Elena sabía lo que eso significaba. Interrogatorio, juicio, probablemente ejecución, una vez que le quitaran al bebé. Las omegas sin manada no tenían derechos ante la ley, y ella había tomado al heredero del trono, sin importar cuáles fueran sus intenciones. «No iré», dijo, aunque sabía que era inútil. Eran 3 alfas entrenados contra una omega desnutrida y agotada. No es una petición. El guerrero dio un paso adelante. Su presencia alfa llenó la cabaña, haciendo que el instinto de Elena le gritara que se sometiera, que bajara la mirada, que obedeciera. Pero entonces el bebé se removió en sus brazos. Gimió suavemente, y Elena sintió ese tirón protector de nuevo, más fuerte que cualquier instinto de sumisión. «Si me tocan, él llorará», dijo Elena, su voz más calmada ahora. «Y si llora, no dejará de hacerlo hasta que yo lo calme». «Quieren llevar al heredero del rey gritando durante horas hasta el palacio». El guerrero se detuvo, consideró sus palabras, luego suspiró. «Entonces camina por tu propia voluntad, pero intenta huir, y no respondo por las consecuencias». Elena asintió lentamente. No tenía opción. Al menos, si iba al palacio, tal vez podría asegurarse de que el bebé estuviera a salvo antes de lo que fuera que le esperara. El viaje duró 2 días. Elena viajó en un carruaje custodiado, el bebé siempre en sus brazos. Los guerreros no le hablaron mucho, pero tampoco la maltrataron. Le dieron comida, agua, mantas. Trataban al niño con reverencia, sus miradas doradas llenándose de algo que Elena no podía descifrar. Alivio, lealtad, miedo. Cuando las torres del palacio aparecieron en el horizonte, Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era masivo, imponente. Muros de piedra negra que se elevaban hacia el cielo como garras. Banderas con el emblema Valdir ondeaban en lo alto. Un lobo rodeado por la luna llena, el símbolo del poder ancestral, del linaje que había gobernado estas tierras durante siglos. Y ella, una omega sin nombre, estaba a punto de entrar allí. El carruaje se detuvo en el patio interior. Elena fue escoltada a través de corredores interminables, cada uno más lujoso que el anterior. Tapices, candelabros de oro, pisos de mármol pulido. Todo hablaba de riqueza, de poder, de un mundo al que ella jamás había pertenecido. Finalmente, llegaron a una habitación grande con ventanas que daban a los jardines cubiertos de nieve. Había una cuna de madera tallada en el centro, ropa de bebé doblada sobre una mesa y un fuego crepitando en la chimenea. «Esperarás aquí», dijo el guerrero. «El rey vendrá pronto». «¿Pronto?» Elena abrazó al bebé con más fuerza. «¿Cuánto es pronto?» «Cuando esté listo». El guerrero se retiró, cerrando la puerta tras de sí. Elena escuchó el clic de la cerradura. Prisionera. Eso era lo que era ahora. Elena caminó hasta la ventana, meciendo al bebé en sus brazos. Afuera, guardias patrullaban los jardines. No había forma de escapar, y aunque la hubiera, ¿a dónde iría? El reino entero sabía ahora que el heredero había sido encontrado. Cualquier omega que intentara huir con él sería cazada sin piedad. «Lo siento», susurró Elena al bebé, sus labios rozando su frente. «Quería protegerte, quería mantenerte a salvo, pero creo que solo hice las cosas peor». El bebé la miró con esos ojos dorados que le recordaban tanto a... La puerta se abrió. Elena se giró bruscamente, y allí,
Llenando el marco de la puerta con su presencia imponente, estaba el rey Alfa. Damián Baldir era más alto de lo que Elena había imaginado. Su cabello negro caía hasta los hombros, enmarcando un rostro tallado en ángulos duros. Sus ojos dorados, idénticos a los del bebé, la recorrieron con una intensidad que hizo que Elena sintiera que podía ver directamente a través de ella. No dijo nada, solo la observó. Elena levantó la barbilla, negándose a bajar la mirada aunque cada instinto en su cuerpo le gritara que lo hiciera. Si iba a morir, lo haría de pie. Tú, dijo Damián finalmente, su voz profunda resonando en la habitación. No era una pregunta, era una afirmación, como si hubiera estado buscándola durante mucho más tiempo que 2 semanas. Yo, confirmó Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Los ojos de Damián bajaron al bebé en sus brazos. Algo cruzó su expresión, algo demasiado rápido para que Elena lo identificara. ¿Alivio? ¿Dolor? ¿Ira? Dio un paso hacia adelante. Elena retrocedió instintivamente, protegiendo al bebé. Damián se detuvo. Su mandíbula se tensó. No voy a hacerle daño, dijo, cada palabra medida. Es mi hijo. Lo sé. Elena tragó saliva. Por eso lo protegí. ¿De quién? De quien sea que lo dejó morir en el bosque. El silencio que siguió fue denso. Damián la observó durante lo que pareció una eternidad. Luego, para sorpresa de Elena, dio un paso atrás. Dámelo, dijo, extendiendo las manos. Elena miró esas manos. Grandes, fuertes, manos que podrían aplastarla sin esfuerzo, pero también manos que temblaban ligeramente, como si tuviera miedo de tocar algo tan frágil como el bebé en sus brazos. Lentamente, Elena le entregó al niño. Damián lo recibió con una delicadeza que contrastaba con su tamaño. Miró el rostro de su hijo, sus ojos recorriendo cada rasgo. Y por un momento, el rey sin corazón no parecía un rey. Solo parecía un padre que acababa de recuperar algo que creía perdido. «Tiene tus ojos», murmuró Elena sin pensar. Damián levantó la vista hacia ella, y en esa mirada, Elena vio algo que no esperaba. Gratitud. «Siéntate», dijo Damián, señalando una silla junto al fuego. «Necesito que me cuentes todo, desde el principio». Elena obedeció, sus piernas temblando por el alivio y la adrenalina. Tal vez no iba a morir hoy. Pero mientras observaba al rey sostener a su hijo, mientras sentía la intensidad de su presencia llenando la habitación, Elena supo que algo había cambiado. Algo que no tenía nada que ver con gratitud, y todo que ver con el destino. Elena no supo qué responder. Era cierto. Había sabido que salvar al bebé probablemente significaba condenarse a sí misma. Pero en ese momento, bajo la luna roja, nada de eso había importado. ¿Por qué?, preguntó Damián, su voz más baja ahora. ¿Por qué arriesgaste tu vida por él? Elena lo miró directamente a los ojos. Porque nadie merece morir solo y asustado, especialmente no un niño. Algo pasó por el rostro de Damián. Dolor, tal vez, o reconocimiento. Elena no estaba segura, pero la intensidad con la que la miraba hizo que sintiera calor subir por su cuello. El bebé comenzó a quejarse. Damián lo meció instintivamente, pero el niño se retorció en sus brazos, buscando algo, buscándola a ella. «Está buscándote», murmuró Damián, casi para sí mismo. «Siempre te busca». Elena dio un paso adelante. «¿Puedo tomarlo si quiere?» «No». La palabra salió más brusca de lo que Damián parecía haber pretendido. Respiró hondo. «Necesito que me digas algo, y necesito que seas honesta». Elena asintió, su pulso acelerándose. «¿Sientes algo cuando estás cerca de él?», preguntó Damián. «Algo diferente, como un tirón, como si estuvieras conectada a él de alguna forma». Elena se quedó helada. ¿Cómo sabía él eso? Había sentido ese vínculo desde el momento en que encontró al bebé, pero había asumido que era solo su instinto omega, solo su necesidad de proteger a alguien vulnerable. «Yo», comenzó, pero se detuvo. ¿Debía mentir? ¿Admitirlo? «Responde», insistió Damián acercándose. El bebé seguía quejándose en sus brazos, pero Damián parecía completamente enfocado en Elena. «¿Lo sientes?» «Sí», admitió finalmente Elena. «Lo siento. No sé qué es, pero sí». Damián cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo casi vulnerable en ellos. «Yo también lo siento», dijo en voz baja. «Cuando estás cerca, tu aroma...» Elena parpadeó. «¿Mi aroma?» «Es diferente». Damián dio otro paso hacia ella. Ahora estaban tan cerca que Elena podía ver las motas doradas en sus ojos. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. No como el de otras omegas. Es como si mi lobo lo reconociera. Como si... Se detuvo. Sacudió la cabeza.
como si estuviera peleando contra algo interno, como si fuera mi compañera destinada. Terminó, la frase apenas un susurro. El mundo de Elena se detuvo. Compañera destinada, alma gemela, el vínculo más poderoso que podía existir entre un alfa y una omega, el tipo de conexión que las leyendas decían que solo ocurría una vez en la vida, el tipo de conexión que su rey ya había tenido y perdido. Eso es imposible, dijo Elena retrocediendo. Ya tuviste tu compañera. Los alfas no tienen dos. Lo sé. Damian sonó frustrado. Créeme, lo sé. Por eso he estado evitándote. Por eso no puedo estar en la misma habitación contigo sin sentir que algo dentro de mí quiere... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Elena lo sintió también. Esa atracción magnética. Ese deseo de estar más cerca. No era solo físico. Era más profundo. Más primario. Como si sus propias almas estuvieran tratando de encontrarse. «Pero tú no quieres esto», dijo Elena, su voz quebrándose ligeramente. «No quieres sentir esto». «No». Damian fue brutalmente honesto. «No quiero. Enterré esa parte de mí cuando Liora murió. Juré que nunca volvería a abrir ese espacio. Y ahora», apretó a su hijo contra su pecho, «ahora apareces tú, una omega sin manada, una mujer que ni siquiera debería estar aquí. Y mi lobo te reconoce como si hubieras estado destinada a mí desde siempre». Elena sentía que el piso se movía bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. Damian la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, le entregó al bebé. El niño se calmó de inmediato en sus brazos, acurrucándose contra su pecho. «Nada», dijo Damian, su voz endureciéndose de nuevo. «No vamos a hacer nada. Tú seguirás cuidando a mi hijo hasta que encuentre una solución permanente, y yo seguiré gobernando mi reino. Este vínculo, o lo que sea, lo ignoraremos. Tiene que ser un error, una anomalía. ¿Y si no lo es?», Elena se atrevió a preguntar. Damian se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. «Entonces el destino tendrá que encontrar a otra persona», dijo sin mirarla, «porque yo no voy a sentir de nuevo. No puedo». Y con eso, salió de la habitación, dejando a Elena sola con el bebé, y con un corazón que latía demasiado rápido. El vínculo había despertado, pero ambos estaban decididos a ahogarlo antes de que creciera. «Arimom». La audiencia real estaba programada para el mediodía. Elena no sabía por qué la habían convocado hasta que una sirvienta llegó a su habitación con un vestido simple pero digno. «El rey ordena que esté presente en el salón del trono. Hay un visitante que solicita verla». El estómago de Elena se retorció. ¿Quién querría verla? No tenía familia, no tenía amigos, no tenía... Y entonces lo supo. Cuando entró al salón del trono, flanqueada por 2 guardias, cuando vio al hombre de pie frente al rey con esa sonrisa arrogante que había poblado sus pesadillas durante 3 años, Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Marcus Draven, el alfa que la había comprado cuando su padre la vendió para pagar deudas, el hombre que la había marcado como propiedad, que la había usado, que la había destrozado hasta que ella encontró la forma de escapar una noche de tormenta, y ahora estaba aquí, en el palacio, mirándola como si fuera un objeto perdido que acababa de recuperar. «Elena», dijo Marcus, su voz suave pero cargada de posesión. «¿Cuánto tiempo?». Elena no pudo moverse, no pudo hablar. Sus pies estaban clavados al suelo de mármol. Damian, sentado en su trono, observaba la escena con ojos entrecerrados. Elena sintió su mirada sobre ella, evaluando su reacción. Vio el momento exacto en que él entendió que algo estaba terriblemente mal. «Lord Marcus», dijo Damian, su voz cortando el silencio. «Explicaste que tenías información sobre disturbios internos. No mencionaste que conocías a mi... empleada». «Empleada». Marcus rió suavemente. «¿Es así como la llamas ahora, Majestad? Interesante, porque según las leyes de marcaje y propiedad, Elena me pertenece». Elena sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué?». La palabra salió de Damian como un gruñido bajo. Marcus dio un paso adelante, sacando un pergamino de su túnica. «Tengo los documentos. Compré a Elena hace 3 años a su padre. Un omega de baja casta sin recursos. El contrato es legal. La marqué como mía». Se giró hacia Elena, sus ojos recorriéndola con algo que hizo que la piel de ella se erizara. «¿Verdad, Elena? Todavía llevas mi marca en el hombro». Elena cerró los ojos. Sí, la marca seguía allí, una cicatriz fea que había intentado olvidar. Una marca que no era de compañera destinada, sino de propiedad, de esclavitud. «Las marcas de propiedad fueron abolidas hace 2 años», dijo Theron, el consejero de Damian, levantándose de su asiento.
Ya no tienen validez legal, pero los contratos de compra sí. Marcus sonrió. Y mi contrato especifica que Elena me debe 5 años de servicio. Solo han pasado 3. Todavía me debe 2 años más. Vengo a reclamar lo que es mío. Damian se puso de pie. La temperatura del salón pareció descender varios grados. Esta mujer salvó la vida de mi heredero, dijo Damian, su voz peligrosamente calmada. Está bajo la protección de la corona. Con el debido respeto, Majestad, la protección de la corona no anula contratos legales. Si Elena desea quedarse en el palacio, tendrá que comprar su libertad, o... Marcus hizo una pausa calculada. Yo podría estar dispuesto a negociar, tal vez una compensación adecuada por la pérdida de mi propiedad. Ella no es tu propiedad. La voz de Elena finalmente encontró fuerza. Levantó la cabeza, mirando a Marcus directamente. Escapé de ti. Renuncié a cualquier acuerdo que mi padre hiciera. Escapaste como una ladrona en la noche. Marcus se acercó a ella. Los guardias se tensaron, pero no intervinieron. Robaste comida de mi despensa, ropa de mi casa. Según la ley, eso me da derecho a castigo adicional. Elena retrocedió. Los recuerdos la inundaron. Las noches encerrada en el sótano, el hambre, los golpes cuando no obedecía lo suficientemente rápido, la forma en que Marcus la miraba, como si fuera menos que humana. Suficiente. La palabra de Damian resonó como un trueno. Se bajó del trono y caminó hasta quedar entre Elena y Marcus. Su presencia era abrumadora, protectora. No permitiré que amenaces a nadie en mi corte, especialmente no a ella. Marcus arqueó una ceja. ¿Especialmente no a ella? Interesante elección de palabras, Majestad. ¿Acaso esta omega sin valor tiene algún significado especial para ti? Elena vio la mandíbula de Damian tensarse. Vio el conflicto en sus ojos. Si admitía que sentía algo por ella, si mostraba debilidad, Marcus lo usaría en su contra. Pero si no la defendía, tiene el significado de haber salvado a mi hijo, dijo Damian finalmente. Eso la hace invaluable para mí y para el reino. Entonces compra su contrato. Marcus sonrió, sabiendo que había ganado 50.000 monedas de oro. Eso cubriría mi pérdida y los años restantes de servicio. 50.000. Era una fortuna, más de lo que la mayoría de las familias veían en toda una vida. Eso es extorsión, dijo Terón. Eso es negocio. Marcus se encogió de hombros. Acepta o rechaza, Majestad. Pero si rechazas, Elena viene conmigo. Hoy. Elena sintió pánico apoderarse de ella. No podía volver con él. No podía. Preferiría morir, pero la ley estaba de su lado. Los contratos antiguos, aunque inmorales, todavía tenían peso legal si habían sido firmados antes de la abolición, y su padre había firmado. Damián la miró. En sus ojos, Elena vio algo que no esperaba, furia, pero no hacia ella, hacia Marcus, hacia la situación, hacia un sistema que permitía que los omegas fueran tratados como mercancía. Pagaré el contrato, dijo Damián, pero con una condición. Marcus esperó, su sonrisa no flaqueando. Una vez pagado, Elena será libre, no mi empleada, no tu propiedad, libre. Y si alguna vez vuelves a acercarte a ella, si alguna vez intentas reclamarla de nuevo, consideraré ese acto como una amenaza directa a la corona. ¿Entendido? La sonrisa de Marcus vaciló ligeramente. Miró a Damián, luego a Elena. Algo en la postura del rey, en la forma en que se había colocado entre ellos, le dijo algo que las palabras no habían dicho. Este rey protegía a esta omega, y Marcus no era lo suficientemente estúpido como para desafiar eso abiertamente. Entendido, Majestad. Marcus inclinó la cabeza. El dinero será suficiente. Espero el pago antes de la puesta del sol. Se retiró del salón con una reverencia exagerada, pero antes de salir, lanzó una última mirada a Elena, una mirada que prometía que esto no había terminado. Cuando las puertas se cerraron, Elena sintió que sus piernas cedían. Damián la atrapó antes de que cayera, sus manos firmes en sus brazos. «Estás a salvo», murmuró, tan bajo que solo ella podía escucharlo. «No dejaré que te toque de nuevo». Elena levantó la vista hacia él, lágrimas quemando sus ojos. «¿Por qué? ¿Por qué gastar tanto en alguien como yo?» Damián la miró durante un largo momento. Su pulgar rozó su mejilla, limpiando una lágrima que había escapado. «Porque nadie merece ser propiedad de otro», dijo simplemente. «Y porque...» Se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran todo. «Porque no puedo soportar la idea de que alguien te lastime de nuevo». Elena sintió su corazón romperse y repararse al mismo tiempo. El vínculo entre ellos pulsaba más fuerte que nunca, y esta vez ninguno de los dos intentó negarlo.
El ataque llegó 3 días después. Elena estaba en los jardines con el bebé, disfrutando del primer sol de la tarde, cuando escuchó los gritos, guardias corriendo, metal chocando contra metal, y luego el olor inconfundible de humo. «¡Intrusos en el ala este!», gritó alguien. «¡Protejan al heredero!». Elena no esperó. Apretó al bebé contra su pecho y corrió hacia el palacio. Pero antes de llegar a la puerta, una figura apareció bloqueando su camino. No era un guardia. El hombre era grande, vestido de negro, con una máscara cubriendo la mitad de su rostro. En su mano brillaba un cuchillo, y sus ojos estaban fijos en el bebé. «Entrégalo», dijo con voz áspera. «Entrégalo y vivirás». Elena retrocedió, su corazón martilleando. «No». El hombre avanzó. «No es una petición». Elena giró para correr, pero él fue más rápido. La agarró del brazo, tirándola hacia atrás con fuerza brutal. Elena gritó, protegiendo al bebé con su cuerpo mientras caía. El hombre levantó el cuchillo, y entonces fue derribado por una fuerza que Elena apenas vio. Damian. El rey apareció como una tormenta, sus ojos brillando con furia dorada. Golpeó al atacante con violencia controlada. Cada movimiento preciso, letal. En segundos, el hombre estaba en el suelo, desarmado, con la bota de Damian presionando su garganta. «¿Quién te envió?», gruñó Damian. El atacante escupió sangre. «Vete al infierno». Damian presionó más fuerte. Elena vio la lucha interna en su rostro, la necesidad de matar a quien había amenazado a su hijo contra la necesidad de obtener respuestas. «Llévenselo», ordenó finalmente a los guardias que llegaban corriendo. «Quiero respuestas antes del amanecer». Entonces se giró hacia Elena, y su expresión cambió completamente. La furia se transformó en algo más suave, más desesperado. «¿Estás herida?», preguntó, arrodillándose junto a ella. Sus manos recorrieron sus brazos, su rostro, buscando heridas. «Estoy bien. El bebé está bien». Elena se incorporó, todavía temblando. «Damian, ¿qué está pasando?». «Un ataque coordinado». La mandíbula de Damian se tensó. «No son bandidos comunes. Son asesinos profesionales. Alguien pagó para que entraran al palacio. Alguien que quiere a mi hijo muerto». Elena sintió frío recorrerla. «¿Quién?». «Eso es lo que voy a descubrir». Damian tomó al bebé de sus brazos, revisándolo con cuidado. El niño estaba asustado, pero ileso. «Pero hasta que lo haga, ni tú ni él están seguros aquí». «¿Qué quieres decir?». Damian la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Necesito protegerte. A ambos. Y solo hay una forma de hacerlo que nadie pueda cuestionar». Elena sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué forma?». «El ritual de reclamación». Las palabras salieron rápidas, como si Damian las hubiera estado conteniendo. «Si te reclamo como mi compañera ante la corte, tendrás la protección absoluta de la corona. Nadie podrá tocarte sin declarar guerra contra mí. Y el bebé tendría una madre reconocida, una reina». Elena se quedó paralizada. «Damian, no puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio». Damian se puso de pie, ofreciéndole su mano. «Sé que es abrupto, sé que no es justo pedirte esto, pero Elena, casi te pierdo hoy, casi pierdo a mi hijo. No puedo arriesgarme de nuevo, pero tú no me amas». Las palabras dolieron al salir. «Todavía amas a Liora». Algo pasó por el rostro de Damian. Dolor, culpa, pero también algo más, algo que Elena no podía nombrar. «Siempre amaré a Liora», admitió. «Fue mi primer amor, mi primera compañera, pero ella se fue. Y la vida continúa, aunque yo no quisiera que lo hiciera». Se acercó a Elena, su presencia envolviéndola. «No puedo prometerte amor, Elena. No todavía, tal vez nunca, pero puedo prometerte protección, respeto, y la oportunidad de que mi hijo crezca con alguien que ya lo ama como si fuera suyo». Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. Era lo más honesto que alguien le había dicho jamás. No promesas vacías, no mentiras románticas, solo verdad cruda. «¿Y el vínculo?», susurró. «¿Qué pasa con lo que sentimos?». «No lo sé». Damian sonó casi vulnerable. «No entiendo por qué mi lobo te reconoce. No entiendo por qué cada vez que estás cerca, siento que algo en mí despierta. Pero sé que es real. Y sé que si te pierdo...». Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «Si te pierdo, perderé algo que ni siquiera sabía que podía tener de nuevo». Elena cerró los ojos. Esto era una locura. Hace 2 semanas estaba muriendo de frío en el bosque. Ahora un rey le pedía que fuera su reina. Pero cuando abrió los ojos y vio al bebé en los brazos de Damian, cuando recordó cómo ese niño la había mirado esa primera noche bajo la luna roja,
Supo que su respuesta ya estaba decidida. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. Damián exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Esta noche, bajo la luna llena. El ritual debe hacerse rápido, antes de que nuestros enemigos planeen otro ataque. ¿Esta noche? Elena sintió pánico. Eso es... Lo sé, pero no hay tiempo para ceremonias elaboradas. Será simple, solo los testigos necesarios, las palabras sagradas. Y la marca, el sello físico del vínculo. Elena tocó su hombro instintivamente, donde la marca de Marcus aún cicatrizaba. Damián siguió el movimiento, su expresión oscureciéndose. «Mi marca borrará la suya», dijo con voz baja, casi posesiva. «Nunca más llevarás la marca de otro hombre». Elena debería haber sentido miedo. Debería haber cuestionado la velocidad, la intensidad, pero en cambio, sintió algo más profundo, algo que sonaba peligrosamente como alivio. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». La ceremonia se llevó a cabo en el salón privado del rey, iluminado solo por velas y la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Terón estaba presente como testigo, junto con 2 ancianos del consejo. No había decoraciones, no había invitados, solo las palabras antiguas que habían unido a alfas y omegas durante siglos. Elena vestía un vestido blanco simple. Damián llevaba las vestiduras ceremoniales de su linaje, negras con bordados dorados. El bebé dormía en brazos de una nodriza en la esquina, ajeno al momento que cambiaría su vida. «Elena de ninguna manada», comenzó Terón, su voz solemne. «¿Aceptas el vínculo con Damián Valdir, rey alfa del norte? ¿Aceptas llevar su marca, compartir su destino, proteger su sangre?» Elena miró a Damián. Sus ojos dorados brillaban en la penumbra. Había nerviosismo allí, pero también determinación. «Acepto», dijo Elena, su voz más firme de lo que esperaba. «Damián Valdir, rey alfa», continuó Terón. «¿Aceptas el vínculo con Elena? ¿Aceptas protegerla, honrarla, darle tu marca como símbolo de tu compromiso?» «Acepto». Damián no apartó la mirada de Elena. «Entonces que la luna sea testigo». Damián se acercó. Tomó la mano de Elena, guiándola hacia él. Su otra mano subió hasta el cuello de ella, sus dedos rozando su piel con una delicadeza que contradecía su fuerza. «Esto dolerá», advirtió en voz baja, solo para ella, «pero será rápido». Elena asintió, exponiendo su cuello en un gesto de confianza absoluta. Damián se inclinó. Sus labios rozaron su piel primero, enviando escalofríos por toda ella, y luego sintió sus colmillos. El dolor fue agudo pero breve. Elena jadeó, sus dedos clavándose en los hombros de Damián. Sintió su sangre, sintió el poder del vínculo despertar como fuego líquido en sus venas, y entonces sintió algo más, la conexión, real, inquebrantable. Podía sentir a Damián, sus emociones, su fuerza, su determinación de protegerla. Cuando él se apartó, sus ojos brillaban más intensos. «Está hecho». Elena tocó su cuello. Sintió la marca allí, cálida, pulsante, la marca de un rey, la marca de su compañero. «Que la luna bendiga este vínculo», dijo Terón. Y afuera, como respondiendo, la luna llena brilló más intensa que nunca. La marca en el cuello de Elena ardía, no de dolor, sino de algo más profundo. Cada vez que Damián estaba cerca, sentía el vínculo pulsando entre ellos como un hilo invisible. Podía sentir sus emociones ahora, borrosas pero presentes, preocupación, furia contenida, y algo más que él aún no estaba listo para nombrar. Habían pasado 2 días desde la ceremonia, 2 días en los que Elena había pasado de ser una omega sin nombre a ser la compañera reconocida del rey alfa. La corte había recibido la noticia con silencio incómodo. Algunos consejeros la miraban con desconfianza, otros con curiosidad apenas disimulada, pero uno la miraba con odio puro. Cassian. Elena lo sintió desde el primer momento en que entró al salón del consejo en su nuevo rol. El consejero de ojos calculadores la había observado durante toda la reunión con una intensidad que hacía que su piel se erizara. No había dicho nada abiertamente hostil, pero Elena podía leer el desprecio en cada línea de su cuerpo. «Los interrogatorios continúan», estaba diciendo Terón, señalando un mapa extendido sobre la mesa. «Los asesinos capturados durante el ataque no han revelado quién los contrató, pero encontramos esto en uno de ellos». Colocó una moneda sobre la mesa. Era de oro, pero con un símbolo que Elena no reconocía, una serpiente enrollada alrededor de una corona. Damián la tomó, sus ojos entrecerrándose. El sello de la casa Draven. Elena sintió que su sangre se helaba. «Marcus»,
¿Marcus Draven ordenó el ataque?, preguntó, su voz más aguda de lo que pretendía. Cassian la miró con desdén apenas velado. Con el debido respeto, Majestad, dirigió la palabra a Damian, ignorando completamente a Helena. ¿Es apropiado discutir asuntos de seguridad nacional con ella presente? Ella es mi compañera, dijo Damian, su voz peligrosamente baja. Tiene derecho a estar aquí. Y tiene derecho a saber que el hombre que la atormentó durante años podría estar detrás del intento de asesinato de mi hijo. Cassian apretó los labios, pero no dijo nada más. Theron continuó. No tenemos pruebas definitivas de que Lord Draven ordenara el ataque. La moneda podría haber sido plantada para incriminarlo, o podría ser real. Necesitamos más investigación. O podríamos simplemente arrestarlo, sugirió otro consejero. Interrogarlo directamente. No sin pruebas, intervino Cassian rápidamente. Lord Draven tiene aliados poderosos en el sur. Arrestarlo sin causa justificada podría iniciar una revuelta. Helena observó cómo Cassian defendía a Marcus con tanta vehemencia. Algo no encajaba. ¿Por qué un consejero del rey protegería a un lord menor de la frontera? ¿Y qué sugiere, consejero Cassian?, preguntó Damian, su tono neutro pero sus ojos observando al hombre con atención renovada. Vigilancia, respondió Cassian. Mantengamos espías en sus territorios. Si está planeando algo, lo descubriremos sin provocar un conflicto innecesario. Damian asintió lentamente. De acuerdo, pero duplicaremos la seguridad del palacio. Y quiero que cada persona que tenga acceso a las habitaciones del heredero sea verificada personalmente por Theron. ¿Cada persona? Cassian arqueó una ceja. Eso incluiría a los miembros del consejo, especialmente a los miembros del consejo. El silencio que siguió fue tenso. Helena vio cómo los ojos de Cassian se endurecían, pero el hombre simplemente inclinó la cabeza en aparente sumisión. La reunión continuó durante otra hora, discutiendo defensas, estrategias, alianzas. Pero Helena no podía dejar de observar a Cassian. Había algo en él que le recordaba a Marcus. Esa misma arrogancia. Esa misma sensación de que estaba jugando un juego que nadie más podía ver. Cuando el consejo finalmente se disolvió, Helena esperó a que Damian estuviera solo en su estudio antes de entrar. «No confías en Cassian», dijo sin preámbulos. Damian levantó la vista de los pergaminos que estaba revisando. ¿Tan obvio fue? Para mí sí. Helena se acercó al escritorio. Puedo sentir tus emociones ahora. El vínculo me muestra cosas. Damian dejó la pluma y se reclinó en su silla. ¿Qué más puedes sentir? Helena vaciló. Podía sentir mucho. La preocupación constante de Damian por su hijo. La tensión en sus hombros que nunca desaparecía. Y debajo de todo eso, un calor creciente cada vez que la miraba. Un deseo que él seguía negando. Suficiente, dijo simplemente. Suficiente para saber que sospechas de alguien en tu corte. ¿Es Cassian? Damian suspiró. Cassian ha estado conmigo desde que tomé el trono. Es ambicioso, sí, pero siempre ha sido leal. O eso pensaba. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Pero últimamente, algo ha cambiado. Es demasiado rápido para defender a personas que deberían ser investigadas. Demasiado interesado en mantener ciertas alianzas. ¿Crees que está trabajando con Marcus? No lo sé, pero voy a descubrirlo. Damian se giró hacia ella. Helena, necesito que seas cuidadosa. Si Cassian está involucrado en la conspiración, si está detrás de los intentos de matar a mi hijo, no dudará en hacerte daño a ti también. Helena levantó la barbilla. Que lo intente. Algo brilló en los ojos de Damian. Orgullo, tal vez, o admiración. Eres más fuerte de lo que pensé cuando te traje aquí. Tuve que serlo para sobrevivir. Helena se acercó a él. Damian, déjame ayudarte. Déjame investigar. Como Omega puedo pasar desapercibida. Los sirvientes me hablan. Las doncellas confían en mí. Puedo descubrir cosas que tus guardias nunca podrían. Damian la miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Todo es peligroso ahora. Helena tocó su brazo. El contacto hizo que ambos se tensaran, el vínculo chispeando entre ellos. Ya soy un objetivo, Damian. Desde el momento en que me reclamaste, me convertí en una amenaza para quien quiera que esté conspirando. Así que déjame hacer algo útil. Déjame proteger a nuestro hijo. La forma en que dijo «nuestro hijo» hizo que algo se rompiera en el rostro de Damian. Dio un paso hacia ella, su mano subiendo para tocar la marca en su cuello. Su marca. No eres solo un objetivo, dijo en voz baja. Eres mi compañera. Eres importante para mí. Helena sintió su corazón acelerarse. ¿Importante? Más de lo que debería ser. Damian la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. No planeé esto. No quería sentir de nuevo. Pero cada día que pasas aquí,
Cada momento que te veo con mi hijo, cada vez que siento este maldito vínculo tirando de mí, se detuvo, su voz quebrándose. Cada vez es más difícil fingir que no siento nada. Elena tocó su rostro. Entonces no finjas. Por un momento pensó que Damian la besaría. Vio el deseo en sus ojos. Sintió la tensión en su cuerpo. Pero entonces se apartó, poniendo distancia entre ellos. No puedo, dijo su voz ronca. Todavía no. Necesito tiempo. Elena asintió, aunque dolía. Lo sé, y esperaré. Un grito desgarrador cortó el momento. Ambos corrieron hacia la puerta. El sonido venía del ala donde estaba la habitación del bebé. Elena sintió terror puro atravesarla mientras corría por los pasillos, Damián a su lado. Cuando llegaron a la habitación, encontraron a la nodriza en el suelo, inconsciente, y la cuna estaba vacía. El bebé había desaparecido. Damián rugió, un sonido que hizo temblar las paredes. Guardias llegaron corriendo. «Bloqueen todas las salidas», ordenó. «Registren cada habitación. Encuentren a mi hijo». Pero Elena apenas lo escuchó. Cerró los ojos, concentrándose en el vínculo que sentía con el niño. Era tenue, como un hilo delgado, pero estaba allí. Podía sentirlo, asustado, llorando, pero cerca, todavía en el palacio. «Está aquí», dijo Elena, abriendo los ojos. «Todavía está en el palacio. Puedo sentirlo». Damián la miró. «¿Dónde?» Elena siguió la sensación, caminando por los pasillos como en trance. El vínculo la guiaba. Damián y los guardias la seguían en silencio. La llevó a una ala olvidada del palacio, habitaciones que no se usaban desde hacía años. Y allí, al final de un corredor oscuro, escuchó el llanto del bebé. Damián pateó la puerta. Dentro, sosteniendo al bebé con una daga contra su cuello, estaba Cassian. «Di un paso más», amenazó el consejero, sus ojos salvajes, «y el heredero muere». Elena sintió que el mundo se detenía. La traición había estado en el palacio todo el tiempo, y ahora el enemigo tenía a su hijo. «No te acerques», advirtió Cassian, la daga temblando ligeramente contra la delicada piel del bebé. El niño lloraba, sus manitas extendidas hacia Elena. «Lo digo en serio, Damián. Un movimiento y tu heredero muere». Damián se quedó inmóvil en el umbral. Elena podía sentir su furia a través del vínculo, como una tormenta contenida a punto de estallar, pero también sentía su control. Su estrategia. El rey no era solo poder bruto, era inteligencia calculada. ¿Por qué? La voz de Damian era peligrosamente calmada. ¿Por qué traicionar a tu rey? Te di poder, te di confianza. Cassian rió, un sonido amargo. ¿Poder? Me diste migajas. Toda mi vida he servido a tu familia, esperando reconocimiento real. Pero cuando tu compañera murió, cuando te volviste este cascarón vacío, supe que nunca me darías lo que merezco. ¿Entonces qué? ¿Decidiste matar a mi hijo? Damián dio un pequeño paso adelante. Los guardias detrás de él se tensaron, listos para atacar. «¡Quieto!». Cassian presionó la daga un poco más. Una gota de sangre apareció en el cuello del bebé. Elena jadeó, su instinto omega, gritándole que protegiera al niño. «Tu hijo es un obstáculo. Mientras él viva, nunca habrá oportunidad para alguien nuevo, para alguien más, capaz. ¿Para ti?». Elena habló por primera vez, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Crees que la muerte de un bebé te dará el trono?». Los ojos de Cassian la encontraron. «No esperaba que sobrevivieras al bosque, Omega. Fui yo quien lo dejó allí. Una noche fría, lejos de testigos. Debería haber muerto. Pero tú...». Escupió la palabra con veneno. «Tú arruinaste todo. Y luego, como si no fuera suficiente, Damian te reclama. Te convierte en reina. A ti, una Omega sin valor. Tiene más valor que tú jamás tendrás», gruñó Damián. ¿Así? Cassian retrocedió hacia la ventana, llevando al bebé con él. «Entonces veamos cuánto vale. Déjame ir, Damián. Déjame salir del palacio con el niño, y te prometo que lo dejaré en algún lugar donde puedas encontrarlo. Eventualmente». «Mientes». Elena dio un paso adelante. Los ojos de Damián se clavaron en ella, advirtiéndole que se detuviera. Pero ella continuó. «Trabajas con Marcus Draven. Él puso el precio a la cabeza del bebé. Tú coordinaste los ataques. Si sales de aquí, el niño muere de todas formas». Cassian apretó la mandíbula. Lista para ser una Omega. Demasiado lista. Miró hacia la ventana, pero no lo suficiente. Y entonces, para horror de Elena, Cassian se lanzó hacia atrás, rompiendo el cristal con su cuerpo, el bebé todavía en sus brazos. «No». Elena corrió hacia la ventana.
pero en lugar de caer, Cassian aterrizó en el techo inferior. Había planeado su escape. Comenzó a correr hacia el borde, donde cuerdas esperaban para descender. Damian no esperó. Se transformó. Elena había oído hablar de las transformaciones alfa, pero nunca había visto una. El cuerpo de Damian se expandió, sus huesos crujiendo, su piel dando paso a pelaje negro. En segundos, un lobo masivo del tamaño de un caballo estaba donde el rey había estado. El lobo saltó por la ventana, persiguiendo a Cassian con velocidad imposible. Elena no pensó. Su cuerpo actuó por instinto. Ella también saltó, aterrizando en el techo con una gracia que no sabía que poseía. Su transformación fue diferente, más pequeña, más ágil. Una loba de pelaje plateado que brillaba bajo la luna llena. Corrió tras Damian, sus garras encontrando apoyo en las tejas. Podía escuchar a los guardias gritando abajo, pero estaban demasiado lejos. Esto era entre ellos y el traidor. Cassian llegó al borde del techo, miró hacia atrás, vio a Damian acercándose, y tomó una decisión. Lanzó al bebé hacia el vacío. Elena sintió que su corazón se detenía. Saltó sin pensar, transformándose en el aire de vuelta a su forma humana, sus brazos extendidos. Atrapó al bebé contra su pecho, giró su cuerpo para protegerlo, y cayó. El impacto contra el suelo debería haberla matado, pero algo la atrapó, algo cálido y fuerte. Abrió los ojos y vio que estaba en los brazos de Damian, de vuelta en forma humana, sus ojos dorados brillando con alivio y terror. «Elena», susurró, revisándola frenéticamente. «Estoy bien. El bebé está bien». Elena meció al niño, que lloraba pero estaba ileso. «Cassian». Un grito desgarrador cortó el aire. Levantaron la vista y vieron a Cassian en el borde del techo, rodeado por guardias que habían subido. No tenía escape. «Nunca serás un rey verdadero», gritó Cassian hacia Damian. «Siempre serás el hombre que eligió el dolor sobre el poder». Y se lanzó. Esta vez, nadie lo atrapó. El cuerpo de Cassian golpeó el suelo con un sonido horrible. Los guardias corrieron hacia él, pero Elena supo, incluso desde la distancia, que estaba muerto. El traidor había elegido la muerte sobre el juicio. Horas después, cuando el palacio finalmente se calmó, cuando los guardias habían registrado cada rincón y asegurado que no había más conspiradores, Elena se encontró en la habitación privada de Damián. El bebé dormía en su cuna, custodiado por 4 guardias que Damián había elegido personalmente. Elena estaba junto a la ventana, todavía temblando por la adrenalina, por el terror de casi perder al niño. Damián entró silenciosamente. Se acercó a ella, sus pasos cuidadosos, como si temiera que ella se quebrara. «Saltaste», dijo finalmente. «Saltaste sin saber si sobrevivirías. Él iba a morir». Elena no lo miró. No podía dejarlo caer. «Pudiste haber muerto tú». «Lo sé». Damián la giró para que lo enfrentara. Sus manos enmarcaron su rostro con una ternura que contradecía su fuerza. «Elena, cuando te vi saltar, cuando pensé que iba a perderte», su voz se quebró. Algo en mí se rompió, y me di cuenta de que ya no puedo seguir negándolo. Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. «¿Negar qué? Que te amo». Las palabras salieron roncas, cargadas de emoción contenida. «Sé que es rápido. Sé que dije que no podía sentir de nuevo. Pero Elena, casi te pierdo hoy. Y en ese momento, supe que ya no puedo vivir sin ti. No porque seas la madre de mi hijo, no porque el vínculo nos una, sino porque eres tú, porque eres valiente y fuerte, y te lanzas por ventanas para salvar a quienes amas». Elena rió entre lágrimas. «Eso fue bastante estúpido. Fue lo más hermoso que he visto». Damián la acercó, su frente tocando la de ella. «Te amo, Elena, y sé que Liora siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero tú has creado un espacio nuevo, un espacio que es solo tuyo». «Yo también te amo», susurró Elena. «Desde aquella primera noche bajo la luna roja, algo en mí supo que estaba conectada a ti. Al principio pensé que era solo por el bebé, pero es más, es todo. Eres tú quien me hace querer ser más fuerte, quien me hace sentir que merezco ser amada». Damián la besó. No fue como Elena había imaginado un primer beso. No fue suave o tentativo. Fue desesperado, hambriento, cargado con semanas de negación y deseo contenido. Fue un reclamo, una promesa, una entrega. Elena respondió con la misma intensidad, sus dedos enredándose en el cabello de Damián, su cuerpo presionándose contra el de él. El vínculo entre ellos explotó en vida, conectándolos de maneras que iban más allá de lo físico. Podía sentir todo lo que él sentía: el amor, el deseo, el alivio,
el miedo de casi perderla, y debajo de todo eso, una devoción tan profunda que le quitaba el aliento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. El vínculo, jadeó Elena, es más fuerte ahora. Lo sé. Damian tocó la marca en su cuello, la que él había puesto allí. Dicen que cuando los compañeros destinados finalmente se aceptan completamente, el vínculo se completa. Ya no solo una marca, sino una fusión de almas. ¿Lo sientes? Te siento. Damian sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que Elena había visto en él. Puedo sentir tu amor, tu miedo, tu fuerza, todo. Elena tocó su pecho, justo sobre su corazón. Entonces puedes sentir que nunca te dejaré, que lucharé por ti, por nuestro hijo, por este reino que ahora es mío también. Lo siento. Damian la besó de nuevo, más suave esta vez. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de saltar de aquella ventana. Elena rió. Fue literalmente lo más estúpido que he hecho, y lo más valiente. Afuera, la luna llena brillaba con intensidad renovada, como si estuviera bendiciendo lo que acababa de ocurrir, como si el destino mismo estuviera satisfecho. El vínculo estaba completo, el amor había ganado, y el reino, finalmente, tenía una reina que lo había elegido no por nacimiento, sino por corazón. La guerra llegó al amanecer. Elena despertó con el sonido de cuernos de batalla resonando a través del valle. Se incorporó bruscamente, encontrando a Damian ya vestido con su armadura, mirando por la ventana hacia el horizonte donde columnas de humo comenzaban a elevarse. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, saliendo de la cama. «Marcus Draven». Damian se giró hacia ella, sus ojos dorados endurecidos para la batalla. Descubrió que Cassian está muerto, y decidió que si no puede tomar el trono a través de la conspiración, lo tomará por la fuerza. Elena sintió que su sangre se helaba. «¿Cuántos hombres tiene?». «Suficientes». Damian se acercó a ella tomando sus manos. 3 manadas del sur se han unido a él. Promete redistribución de tierras, poder para los alfas menores. Está usando el descontento que siempre ha existido contra mi familia. Entonces lucharemos. Elena, tú y el bebé necesitan salir del palacio. Terón tiene preparada una ruta de escape hacia las montañas. Estarán seguros allí hasta que... No. Elena apretó sus manos. No voy a huir. No de nuevo. Esto no es como Marcus en tu pasado. Esto es una guerra real. Damian la miró con desesperación. Elena, si algo te pasa, nada me pasará. Elena tocó su rostro. Soy tu compañera. Soy reina. Mi lugar está aquí, luchando junto a ti. No sabes cómo pelear. Entonces enséñame. Elena dio un paso atrás, su postura firme. O déjame usar lo que sí sé. Puedo sanar. Puedo coordinar. Puedo hacer que las omegas del palacio preparen suministros. Organicen refugios para los heridos. No soy inútil, Damian. Damian la observó durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Elena, sonrió. No una sonrisa feliz, sino una de orgullo feroz. Mi madre era guerrera, dijo. Luchó en la última gran guerra del clan. Dicen que era tan feroz como cualquier alfa. Veo ese mismo fuego en ti. Entonces confía en él. Confía en mí. Damian asintió lentamente. Está bien, pero el bebé va a las montañas. No es negociable. Elena sabía que tenía razón. Su hijo necesitaba estar a salvo. De acuerdo, pero que vaya con Terón y la mejor escolta. Y quiero actualizaciones cada hora. Hecho. La batalla comenzó al mediodía. Elena observaba desde las murallas mientras las fuerzas de Marcus se acercaban. Eran más de lo que esperaba. Cientos de guerreros, lobos en forma humana y transformada, marchando bajo el estandarte de la serpiente y la corona. Están usando nuestra propia simbología contra nosotros, murmuró Theron a su lado. Había regresado después de asegurar al bebé en el refugio de montaña. Marcus promete ser el rey que Damian no puede ser, el alfa que no se deja debilitar por el amor. El amor no es debilidad, dijo Elena con fiereza. Lo sé, pero muchos no lo entienden. Damian apareció en las murallas, transformado parcialmente. Sus ojos brillaban dorados, sus colmillos visibles, la marca de un rey alfa en batalla. Guerreros del norte, su voz resonó sobre el campo. Hoy enfrentamos a traidores que buscan destruir todo lo que hemos construido, hombres que valoran el poder sobre la lealtad. Pero nosotros somos más fuertes. Somos la manada ancestral, y no nos inclinaremos ante cobardes que atacan en la oscuridad. Los guerreros rugieron su aprobación. Marcus emergió del ejército enemigo, transformado completamente en un lobo oscuro con ojos rojos. A su lado, otros alfas de las manadas del sur. Elena reconoció las marcas de clan.
Estos no eran mercenarios, eran guerreros experimentados. Damian Valdir, la voz de Marcus atravesó el campo, amplificada por poder alfa. Has debilitado esta nación con tu luto. Has puesto a una Omega sin linaje como reina. Entrega el trono y tal vez perdone a tu bastardo. Helena sintió furia quemar en su pecho. Dio un paso adelante, su propia voz encontrando poder que no sabía que tenía. Marcus Draven, gritó. Hablas de debilidad, pero fuiste tú quien compró Omegas como ganado. Tú quien conspiró en sombras. No eres digno de limpiar las botas del rey. Un silencio sorprendido cayó sobre ambos ejércitos. Nadie esperaba que la reina Omega hablara, mucho menos con tal fiereza. Marcus rió. La perra tiene dientes. Qué entretenido. Tal vez la mantenga viva cuando tome el palacio, como trofeo. Esas palabras fueron el error de Marcus. Damian rugió, un sonido que hizo temblar la tierra. Se transformó completamente, su lobo negro masivo saltando desde las murallas. No esperó señales, no esperó estrategia. La guerra había comenzado. Los ejércitos chocaron como olas contra rocas. Helena corrió hacia el salón médico que había preparado, donde las Omegas y sanadores esperaban. Los primeros heridos llegaron minutos después. «Necesito vendas aquí», gritó una sanadora. «Este está perdiendo demasiada sangre». Helena se movió entre ellos con propósito. Aplicó presión en heridas. Dio órdenes. Sus manos se mancharon de sangre, pero no se detuvo. No podía. Cada guerrero que salvaba era uno más que podía volver a la batalla. Uno más que podía proteger a Damian. Horas pasaron. El sol comenzó a descender. Los reportes llegaban constantemente. Las fuerzas del norte resistían, pero Marcus tenía números y experiencia. «La puerta este está cediendo», gritó un mensajero. Helena sintió pánico. Si la puerta caía, el palacio estaría comprometido. Miró a las Omegas y sanadores a su alrededor. Todos la observaban, esperando órdenes, esperando que su reina les dijera qué hacer. Helena tomó una decisión. Todos los que puedan luchar, tomen armas. Los que no, lleven a los heridos a las habitaciones internas. Cerramos esta sección. Pero Majestad, dijo una Omega joven, nosotras no somos guerreras. Hoy lo somos. Helena tomó una espada de un guerrero caído. Era pesada, incómoda en sus manos, pero la sostuvo con determinación. Hoy somos lo que necesitamos ser. ¿Quién está conmigo? Una por una, las Omegas tomaron armas. No eran soldados entrenados, pero eran feroces. Eran madres, hermanas, compañeras, y no dejarían que su hogar cayera. Corrieron hacia la puerta este. Llegaron justo cuando los guerreros de Marcus la atravesaban. Helena no pensó. Actuó. Se transformó, su loba plateada emergiendo con una velocidad que sorprendió incluso a ella misma. Saltó sobre el primer invasor, sus colmillos encontrando su garganta. No fue elegante, pero fue efectivo. Las otras Omegas la siguieron. La batalla se volvió caótica, visceral. Helena luchaba con instinto puro, protegiendo, atacando, sin detenerse. Y entonces vio a Marcus. El alfa la había encontrado en el caos. Sus ojos rojos brillaban con odio puro. Se abalanzó sobre ella, sus fauces abiertas. Helena rodó, evitando sus colmillos por centímetros. Pero Marcus era más grande, más fuerte. La golpeó, enviándola contra una pared. Helena sintió costillas crujir. Dolor explotó en su costado. Marcus se acercó lentamente, saboreando el momento. «Debí haberte matado cuando tuve la oportunidad», gruñó. «Deberías». Helena se obligó a ponerse de pie, ignorando el dolor. Pero ahora es demasiado tarde. Un rugido ensordecedor cortó el aire. Damian apareció como una tormenta negra, chocando contra Marcus con furia absoluta. Los dos alfas se atacaron con violencia primaria. Sangre manchó el suelo. Garras desgarraron pelaje. Helena no podía hacer nada más que observar, su cuerpo demasiado herido para ayudar. La pelea parecía eterna, pero Damian tenía algo que Marcus no tenía. Tenía algo por qué luchar más allá del poder. Con un movimiento final, brutal, Damian cerró sus mandíbulas alrededor de la garganta de Marcus. No hubo piedad, no hubo vacilación. Marcus Draven cayó, y con su caída, el ejército del sur se quebró. Los guerreros que quedaban huyeron o se rindieron. La batalla había terminado. Damian se transformó de vuelta, corriendo hacia Helena. ¿Estás herida? Costillas rotas, creo. Helena sonrió a pesar del dolor. Pero viva. Ganamos, Damian. Ganamos. Damian la levantó con cuidado, sus ojos brillando con lágrimas que nunca derramaría en público.
Prometiste no hacer nada estúpido. Prometí luchar por ti, y lo hice. Damián la besó, suave a pesar de la sangre que los cubría. Mi reina guerrera, tu compañera, corrigió Helena. Siempre. El sol se ponía sobre el campo de batalla. El reino había sobrevivido, y juntos habían demostrado que el amor no era debilidad, era la fuerza más poderosa de todas. Bunasa. 5 años después, la risa de un niño llenaba los jardines del palacio. Helena observaba desde el balcón, mientras su hijo, ya no un bebé, sino un niño de 5 años con ojos dorados brillantes y cabello negro alborotado, corría entre las flores recién florecidas. Perseguía mariposas con la determinación seria que había heredado de su padre y la alegría despreocupada que Helena esperaba nunca perdiera. «¡Madre! ¡Mira!», gritó el niño, señalando una mariposa particularmente grande que se había posado en su mano. «Es azul como el cielo. Es hermosa, Adrian», respondió Helena, sonriendo. Le habían dado ese nombre en honor a la abuela de Damian, una guerrera legendaria. El nombre significaba valiente, y cada día el niño demostraba que lo llevaba con honor. Brazos fuertes la rodearon desde atrás. Helena se recostó contra el pecho de Damian, sintiendo su calor, su fuerza constante. Después de 5 años, el vínculo entre ellos no había disminuido. Si acaso, había crecido más profundo, más complejo, tejiendo sus vidas en formas que iban más allá de lo que las palabras podían expresar. «Está creciendo demasiado rápido», murmuró Damián contra su cabello. «Pronto querrá entrenar con los guerreros». «Ya quiere», rió Helena. «Ayer le pidió a Terón que le enseñara a usar una espada. Una espada de verdad». «Por supuesto que lo hizo». Helena podía escuchar la sonrisa en la voz de Damián. «Es tu hijo tanto como mío. Valiente hasta la imprudencia». Helena se giró en sus brazos para mirarlo. Los años habían sido amables con Damián. Las líneas alrededor de sus ojos eran de risa ahora, no de dolor. El peso que había llevado durante tanto tiempo, la armadura de hielo que lo había protegido después de perder a Liora, se había derretido. No completamente. Algunas cicatrices nunca desaparecían del todo, pero había sanado. Ambos lo habían hecho. «¿Cómo fue el consejo?», preguntó Helena. «Productivo». Damián besó su frente. Las nuevas leyes fueron aprobadas. Los Omegas ahora tienen derechos completos de propiedad, y las marcas de posesión son oficialmente ilegales en todo el reino, con penas severas para quien las imponga. Helena sintió calidez expandirse en su pecho. Ese había sido su proyecto durante los últimos 3 años. Cambiar las leyes que permitían que Omegas fueran tratados como propiedad. Había enfrentado resistencia, por supuesto. Tradiciones centenarias no cambiaban de la noche a la mañana, pero con Damián a su lado, con el apoyo de las manadas que los habían visto luchar juntos, habían logrado lo imposible. «Significa que ninguna otra Omega tendrá que sufrir lo que yo sufrí», dijo Helena suavemente. «Significa que mi reina está cambiando el reino para mejor». Damián la besó, largo y profundo. «Estoy orgulloso de ti. Cada día». Un grito juguetón los interrumpió. Adrian había trepado al cerezo en el centro del jardín, balanceándose peligrosamente en una rama alta. «Adrian Valdir». Helena se separó de Damián, su voz tomando ese tono maternal que no admitía desobediencia. «Baja de ahí ahora mismo». «Pero madre, puedo ver todo el reino desde aquí. Puedes verlo igual de bien desde el suelo. Baja, ya». Adrian suspiró dramáticamente, pero comenzó a descender. A medio camino, resbaló. Helena jadeó, su cuerpo tensándose para correr. Pero el niño se transformó instintivamente, su pequeño lobo negro apareciendo en medio de la caída. Aterrizó en 4 patas, perfectamente equilibrado, y se transformó de vuelta con una sonrisa traviesa. «¿Viste eso, padre?» «Me transformé sin pensar». Damián rió, el sonido profundo y genuino. «Lo vi. Bien hecho. Pero tu madre tiene razón. Nada de escalar árboles tan altos sin supervisión». «Sí, padre». Adrian corrió hacia ellos, sus brazos extendidos. Damián lo levantó con facilidad, lanzándolo al aire. El niño gritó de alegría. Helena los observó, su corazón tan lleno que dolía. Esta era su familia, su manada, todo lo que había soñado y más de lo que se había atrevido a esperar aquella noche fría bajo la luna roja. «Helena», dijo Damián, bajando a Adrian. «Hay algo que quiero mostrarte. Adrian, ve con Theron. Tiene algo para ti». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Un regalo? Tal vez». Damián le guiñó el ojo. «Ve a descubrirlo». Adrian corrió hacia el palacio, su energía interminable.
Elena lo vio irse con una sonrisa. «¿Qué me quieres mostrar?», preguntó. Damián tomó su mano. «Ven conmigo». La guió a través de los jardines, más allá de las rosas que Elena había plantado el primer año, pasando el estanque donde a Adrian le encantaba buscar ranas. Finalmente, llegaron a una parte del jardín que Elena no había visitado en semanas. Había estado cerrada para renovaciones, le habían dicho, y ahora entendía por qué. Frente a ella había una estatua. No era grande ni ostentosa, era de tamaño real, tallada en mármol blanco que brillaba bajo el sol de primavera. Representaba a una mujer sosteniendo a un bebé contra su pecho, su rostro mirando hacia adelante con determinación feroz. Y su forma, su rostro. «Soy yo», susurró Elena. «Es la noche que encontraste a Adrian», dijo Damián suavemente. «El momento en que salvaste a mi hijo. El momento en que, sin saberlo, salvaste mi vida también». Elena sintió lágrimas quemar sus ojos. Rodeó la estatua lentamente, observando cada detalle. El artista había capturado todo. La forma en que sus brazos protegían al bebé, la determinación en su mandíbula, incluso la pequeña cicatriz sobre su ceja que había obtenido en la batalla contra Marcus. En la base de la estatua había una inscripción: Elena Valdir, reina del norte, guerrera, sanadora, protectora, que su valentía inspire a generaciones venideras, que su amor recuerde a todos que la fuerza verdadera viene del corazón, no de la sangre. «Damián». Elena no podía hablar más allá del nudo en su garganta. «Quería que el reino recordara», dijo él, acercándose a ella, «no solo al rey que goberné, sino a la mujer que me enseñó a sentir de nuevo, que me mostró que el amor no es debilidad, que una omega sin manada puede ser más poderosa que cualquier alfa nacido en la realeza». Elena se giró hacia él, lágrimas corriendo libremente ahora. «No merezco esto. Mereces esto y más». Damián limpió sus lágrimas con sus pulgares. «Mereces cada honor, cada reconocimiento, y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que lo sepas». «Ya lo sé». Elena tocó su rostro, memorizando cada línea que el tiempo había tallado. «Lo he sabido cada día desde que me elegiste, desde que elegimos esto juntos». «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Damián suavemente. «¿De aquella noche? ¿De tomar a un bebé que no conocías? ¿De las batallas que tuviste que pelear?». Elena pensó en ello. Pensó en el frío de aquella noche, en el miedo que había sentido, en las cicatrices que llevaba, visibles e invisibles. Pensó en Marcus, en Cassian, en cada momento en que había estado segura de que moriría. Y luego pensó en esto, en Damián sosteniéndola bajo el sol de primavera, en Adrian riendo en los jardines, en el reino que habían construido juntos, donde omegas ya no eran propiedad sino personas, en el amor que había encontrado cuando había dejado de buscarlo. «No», dijo finalmente, «ni un solo segundo me arrepiento». Damián la besó, y en ese beso estaba todo: gratitud, amor, promesa. El vínculo entre ellos cantaba con plenitud perfecta. Cuando se separaron, Elena miró hacia el palacio. Podía ver a Adrian en la ventana, agitando su mano entusiastamente. Podía ver a Terón a su lado, riendo de algo que el niño había dicho. Podía ver el estandarte Valdir ondeando en lo alto, el lobo y la luna brillando bajo el cielo azul. Este era su hogar, su familia, su manada. «Ven», dijo Damián, tomando su mano. «Adrian querrá mostrarte su regalo, y luego hay un banquete esta noche. El reino quiere celebrar el aniversario de nuestra ceremonia». «¿Han pasado 5 años?» Elena sonrió. «Se siente como ayer, y como toda una vida al mismo tiempo. Las mejores cosas siempre se sienten así». Caminaron de regreso al palacio juntos, sus pasos sincronizados, su vínculo brillando entre ellos como luz líquida. Arriba, el sol de primavera calentaba la tierra, las flores florecían, los pájaros cantaban, y en el reino del norte, bajo el gobierno de un rey que había aprendido a sentir de nuevo y una reina que había elegido ser valiente, la vida continuaba, no perfecta, nunca perfecta, pero llena de amor, llena de propósito, llena de promesas cumplidas y sueños realizados. La noche bajo la luna roja había cambiado todo, y cada primavera que venía recordaba a todos que a veces el destino no era cruel, a veces era exactamente lo que necesitabas, incluso si no lo sabías. Si esta historia te atrapó y quieres continuar en este mundo de romance paranormal, regálanos un like y toca el video que está apareciendo en pantalla. Te va a encantar. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en la siguiente historia.